Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio de entrevistas titulada Espiritismo y Conocimiento, patrocinado por SEO, Sociedad Espírita por la Unión. Hoy tenemos la gran suerte de conversar con alguien que ha hecho de la solidaridad y el bien común su verdadero camino de vida. Desde su origen brasileño hasta su labor en Portugal, nuestro invitado de hoy lleva más de 2 décadas demostrando con hechos que el cambio social nace de la acción individual y colectiva. Su trayectoria es un testimonio conmovedor de entrega absoluta. Como activista incansable por los derechos humanos, ha trabajado en primera línea apoyando a familias en situación de exclusión social y defendiendo con valentía nuestro entorno natural. Pero además ha puesto su energía en una de las causas más sensibles y urgentes de nuestro tiempo: el cuidado de la salud mental y la prevención del suicidio, colaborando activamente con grandes redes de apoyo y contención psicológica. Su proyecto Bicicleta para la Vida es una muestra viva de cómo el deporte, la conciencia ambiental y la espiritualidad pueden fusionarse para ser un vehículo de paz y esperanza. A lomos de su bicicleta, bajo una filosofía de vida sencilla y humilde, casi franciscana, ha recorrido miles de kilómetros uniendo países, Brasil, Portugal y recientemente España. No solo pedalea, siembra conciencias. En cada lugar donde para, ya sea en pequeños pueblos o en grandes ciudades, ofrece su tiempo y su palabra en centros de estudios, ayuntamientos, universidades, transformando cada kilómetro recorrido en una lección de sostenibilidad y dignidad humana. Es un verdadero honor y una inspiración contar hoy con su presencia. Bienvenidos, Roberto Caldas. Gracias a ti, querido amigo, gracias a todos vosotros que están nos asistiendo. Bueno, es una alegría y un honor inmenso poder hablar un poquito con este hermano querido, con los hermanos de SEO, hermanos de inquietud, ¿no? Inquietud que nos movimenta hacia adelante, para hacer alguna cosa de diferente por un mundo que está en sufrimiento inmenso y desnecesario, desnecesario. Pues nosotros juntos podemos hacer mucho, cada uno de nosotros. Entonces, es una alegría inmensa, es una alegría inmensa. Bien, pues muchas gracias. Pues dentro del movimiento que empezaste en ese origen y motivación, como más de 20 años de labor activa, ¿qué fue lo que te impulsó inicialmente a dedicar tu vida al movimiento espírita y a la acción social? Muy bien. En Brasil, yo viví en Brasil hacia el año 2021 y a unos 25 años, 30 años atrás, he empezado a estudiar un poquito más de atención, ¿no? La doctrina, la filosofía espírita. Y bueno, estoy comprendiendo la importancia que nos aporta la filosofía mientras ciudadanos planetarios, provocando, estimulándonos a pensar, a hablar y sobre todo a actuar por el bienestar, por el bien vivir, ¿no? No solo bienestar, pero bien vivir del próximo. Y entonces he empezado en la doctrina espírita trabajando en las áreas de asistencia social, en la evangelización y aprendiendo a hablar, aprendiendo a hacer ponencias y a hablar un poco más sobre la importancia de una ciudadanía espírita, espírita, católica, budista, lo que sea, pero estamos ahora en el movimiento espírita. Entonces, una ciudadanía verdaderamente espírita. Y entonces, caro amigo, he percibido, incluso en los trabajos de acogimiento fraterno, allí empezó algo, una cosa muy fuerte. He percibido y estoy percibiendo cada día más que nosotros estamos en una verdadera guerra emocional, psicológica, mental, que interfiere en nuestra salud, en la salud de las personas, de los no humanos, los animalitos, la naturaleza, de todos, todos. Y
hasta mediados de los años 2000 no había comprendido la gravedad y la importancia del problema del suicidio, por ejemplo. Entonces, hacia adentro del movimiento espírita y después hacia afuera, todo empezó ahí. Pues el dolor de las personas que venían al acogimiento fraterno, que venían al acogimiento afuera del movimiento espírita, en entidades hermanas, por ejemplo, del Teléfono de la Esperanza en España, una entidad brasileña llamada Centro de Valorización de la Vida, he percibido que todo está conectado y que para que todos nosotros vivamos en paz, y vamos a hablar de paz más adelante, por supuesto, es urgentemente, es impostergable la actitud de percibir las conexiones entre todas las crisis en las que estamos viviendo. Y todo empezó en el acogimiento fraterno del movimiento espírita. Y después, una explosión de comprensiones, de estudios, de sentimientos, de emociones, de una sensación de obligación de hacer algo diferente. Diferente de esto que este sistema nos invita, entre comillas, a hacer todos los días, vivir de una manera apresurada, sin atención para los problemas de las personas que están cerca, que están lejanas, de los animales, de los vegetales, de la naturaleza. Entonces todo, amigo, empezó allí. Y la trayectoria, el camino está se construyendo un día tras otro, cada vez de una manera más, como puedo decirte, alucinante. Pues los problemas son tan inmensos, y al mismo tiempo las soluciones se quedan tan cristalinas. Incluso las soluciones que nos ofrece la filosofía espírita y otras tantas filosofías de todos los tiempos, de todas partes, las regiones del planeta, que he comprendido que, bueno, hay que pedalear, hay que caminar, hay que hacer alguna cosa. Sí, Y bueno, todo empezó allí, muy todo bien, empezó allí. perfecto. ¿Hubo algún momento cumbre o una vivencia personal específica que marcaran un antes y un después en tu compromiso? Varias, varias y todas involucrándose con el problema del desequilibrio emocional y de las ideaciones suicidas, el problema grave del suicidio. Son casi 1 millón de personas todos los años que parten para la espiritualidad porque no soportan vivir bajo condiciones tan graves de vida, tan graves. Entonces, a medida que yo hablaba, acogía, charlaba con las personas que manifestaban estas ideaciones, y no fueron pocas, muchas, familiares, de la familia, amigos, personas desconocidas, personas de otros países. Entonces, fue un conjunto inmenso, amigo, de situaciones muy similares que hicieron comprender, bueno, aquí hay una división de las aguas. De aquí hasta adelante hay que trabajar, tenemos que trabajar de una manera diferente para abordar el problema de la salud emocional, del suicidio, con una visión sistémica, completa, una visión panorámica de todo lo que pasa en el mundo. Porque la crisis ambiental, la crisis de la ética animal, la crisis de las nuestras relaciones muy malas con las redes sociales, las inteligencias artificiales, la crisis social, geopolítica, la crisis de la carencia de autoconocimiento, de una búsqueda de una espiritualidad sana, que sea saludable para todos. Todo eso está conectado con la paz y con la salud mental, física, mental, espiritual de todos en el planeta. Y esto es, al mismo tiempo, una cosa alucinante, como he dicho, porque es muy grande lo que pasa. Los problemas, el conjunto de problemas es inmenso.
y al mismo tiempo las soluciones son tan sencillas, y las personas no están teniendo tiempo para ver con ojos de ver las soluciones que están muy cerca, mientras siguen viviendo en condiciones muy malas, condiciones muy malas, sobre todos los aspectos, la salud, de las infraestructuras básicas de vida, hambre. Es increíble que en el siglo XXI aún exista casi 1 billón de personas, más que 1 billón, que no tienen lo que comer en la cantidad suficiente nutritiva todos los días, cuando lo que más hay en el planeta es alimento, son frutos de la naturaleza. Entonces, amigo, es increíble lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, y es increíble también la misión que tenemos de hacer despertar, así como yo estoy despertando. En el gerundio, estoy despertando. Hacer despertar a tantos que están durmiendo. Y ya está. Y no es posible, amigo querido, dormir mientras hay tanto ruido, tanta cosa aconteciendo hacia afuera y hacia adentro Está al bien, mismo tiempo. sí, sí. Muy bien, perfecto. Pues vamos a tocar la experiencia que has ido llevando en tu experiencia, la acción social y la vulnerabilidad. En tu experiencia con familias de riesgos de exclusión en organizaciones como Ayuda al Prójimo Guimarães, ¿cuál consideras que es la mayor necesidad más allá de lo material? ¿Qué enfrentan estas personas? Es una pregunta maravillosa y la respuesta necesita ser muy profunda. En las colas, por ejemplo, en las colas para que nosotros aquí en mi ciudad, donde vivo, en Guimarães, Portugal, donde las personas están buscando alimento, están buscando utensilios domésticos para sus casas, pues las personas no tienen condiciones, dinero para comprarlas. Es increíble lo que pasa. Las, las pantallas visuales en el rostro de las personas. ¿Qué nos demuestran las pantallas de los rostros? Crisis emocionales, relaciones familiares que van muy mal, uh, situaciones de una carencia de gratitud por la vida, de gratitud entre hijos y madres, madres, padres y hijos, que viven bajo la misma casa y en una situación muy enferma, muy enferma. Lo que pasa también, que es muy claro, y soy un observador muy atento en las colas de los trabajos, es que hay, y aquí, amigo querido, tengo un miedo muy grande de hacer juzgamientos, pero lo que veo es lo que veo, que me parece que es lo que está ocurriendo. Una carencia, o, es decir, una carencia así de maturidad, ¿no? De madurez, ¿no? Una carencia inmensa de madurez. Y entonces me quedo preguntando, ¿por qué las personas están sufriendo por cuenta de esta carencia de madurez? Están sufriendo. Lo veo esto. Todos los amigos que trabajan en los equipos de asistencia en la asociación Ayudar el Próximo Guimarães, donde trabajo, Refood, aquí también también en Portugal, las personas ven situaciones muy similares. La carencia de madurez, las personas demuestran que necesitan ser atendidas en la medida que quieren, que desean, independientemente de lo que puedan ayudar. Si no pueden ayudar con materialmente, lo que es su caso, la situación, que ayuden entonces, comprendiendo que los voluntarios están sirviéndolas, comprendiendo que ellas mismas pueden ser la conexión entre los trabajos de asistencia social y las miles y miles de otras personas que están necesitando ayuda aquí
ni siquiera conocen las entidades que las pueden ayudar. O sea, es una inmadurez que hace con que las personas no hagan sus roles de ciudadanas planetarias, sean espíritas, sea lo que sea. No hagan estos roles. Entonces, existe la inmadurez, existe incluso una poca disposición para un viaje de autoconocimiento y de exoconocimiento, comprender lo que pasa con las otras personas incluso, y es lo que Kardec nos habla muy bien, perfectamente bien, Juana de Ángeles, que es la autoiluminación. Poco a poco, comprender que todas las personas que están a nuestro alrededor también tienen sus problemas, también tienen. Y por más que yo necesite comida, apoyo, abrazo, acogimiento emocional, perdón, yo también puedo hacer un poquito de eso a las personas que están sufriendo, sean conocidas o no. Entonces, veo eso con una clareza, de una manera cristalina muy fuerte, amigos. Entonces, es que la tan, tan hablada reforma íntima, ¿no? Es una necesidad profunda. Y me quedo alucinado, pues, sin que la reforma íntima ocurra individualmente, ¿cómo la sociedad podrá avanzar colectivamente? Entonces, el trabajo de pedalear, de hablar, de trabajar, de hacer conferencias, es para intentar promover este despertar, para que todos perciban que todos nosotros somos hermanos, estamos viviendo bajo el mismo techo que puede caer sobre nuestras cabezas a cualquier momento por cuenta de nuestras acciones, ¿no? Claro. Entonces, amigo, es un estudio constante de psicología y no soy psicólogo, ¿vale? Es un estudio constante. Observar las acciones, las hablas, los comportamientos de las personas. Es increíble lo que pasa. Es por eso que invito a las personas, incluso, discúlpame hablar tanto, eh, invito a las personas para que hagan eso, un poquito de estos trabajos voluntarios para servir y para aprender incluso, para aprender, para conocer un poco más de lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor. Es increíble. Entonces, para que movimenten sus energías, su tiempo para hacer alguna cosa, por pequeña que sea. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí en el movimiento espírita, en la sociedad espírita por la unión, donde, donde sea, ¿comprende? Es una invitación que las personas, el mundo, el planeta nos genera hoy, que no es ni más una invitación, es una convocatoria al trabajo. Convocatoria. Falta hacer esa convocatoria. Desde la perspectiva de la dignidad humana, ¿cómo podemos ayudar a estas familias a reconstruir su autoestima y su sentido de pertenencia a la sociedad, en la sociedad? Porque claro, es tal como están la situación y esas personas, por tenerle esa autoestima y ese sentido de pertenencia a la sociedad, pues ¿cómo se le puede ayudar a que se integren? Amigo querido, a lo largo de los años, desde mediados de 2005, cuando empecé a trabajar un poco más en los acogimientos fraternos, en los acogimientos afuera del movimiento espírita, para mí es muy claro que, y fueron aproximadamente unos 3.000 atendimientos en el CBB, en Brasil. Entonces fue una verdadera clase todos los días de trabajo. Y que he aprendido, que estoy aprendiendo, gerundio siempre, que estoy aprendiendo con eso, que las personas no saben cuando están en medio de las tempestades de la vida, cuando están en medio de las carencias más básicas, de no tener lo que comer en casa, no tener cómo pagar las cuentas, no tener cómo pagar los alquileres,
no tener como buscar ayuda para tratar de enfermedades físicas y psicológicas incluso, lo que es muy caro, ¿no? En cualquier parte del mundo. Lo que fue increíble, y hasta hoy es cuando hablamos a estas personas que, mira, amigo, amiga, no estás sola, estás sintiéndote con una baja autoestima, estás sintiéndote en una obscura, gravísima soledad, lo que es un problema inmenso hoy en día, la soledad en medio de la multitud, ¿no? Eh, no estás sola. Hay fuerzas, hay donde buscar apoyo para ayudarte a tratar, a trabajar con tus problemas, sean cuales problemas sean. As pessoas não sentem isso, amigo. Não sentem. Piensan que estão solas. E é surpreendente ver como quando ofrecemos, então, alguma opção, alguma alternativa, não é aconselhamento, não é sugerências prontas, listas, muy... Haga esto que vas a lograr superar todo. No, no, no. Esto es un error, incluso pienso yo. Es demostrar a las personas de una manera muy auténtica y fuerte que no están solas, que cada una de ellas posee un valor intrínseco muy fuerte. Voy más adelante, más allá. Necesaria, un valor que las personas tienen que saber que poseen, que es un valor necesario, urgente para todos nosotros. Es decir, amigo, amiga que está sufriendo, tú eres importante, por eso queremos ayudarte. Tú eres importante para que el planeta camine hacia adelante en una situación de más paz, de bem vivir, de felicidad, de sostenibilidad emocional, física, espiritual, ambiental, social, digital, todo. Eres importante. O sea, la persona que posee una baja autoestima necesita saber, y no es humo, necesita saber mismo que esta persona es muy importante y ofrecer las condiciones. Y muchas veces, amigo, basta que nosotros, lo que no es fácil, estoy incluso aprendiendo hasta hoy, hagamos las preguntas clave para que las personas perciban hacia dentro de ellas mismas que la fuerza ya está allí con ellas. Pero las tempestades no permiten que ellas puedan ver, puedan sentir esta fuerza. Entonces, he percibido a lo largo de estos años que es fundamental, es absolutamente importante que las personas conozcan que hay hoy en el planeta miles, decenas de miles de entidades que están, de personas individuales y entidades que están ahora mismo, en este momento, trabajando para ayudar. Lo que pasa, y por eso que incluso pedaleo, para hacer un puente entre una cantidad absurdamente gigantesca de personas que sufren y una otra cantidad muy larga, muy importante, y eso nos da esperanza, un futuro mejor, ¿no? Necesitamos tener esperanza, de personas que están trabajando para ayudar a aquellas otras a hacer este puente. Este puente es fundamental, es muy, muy importante, es una tarea impostergable. Entonces, el Pedal por la Paz, que es el nombre, el nuevo nombre del proyecto, ¿no? Podemos hablar incluso de esto. Perfecto. También uno de los objetivos, de los propósitos, también es esto, hacer este puente, pero un puente consciente para que las personas conozcan que la salud de ellas es muy importante, una vez que ellas comprendan que la salud está conectada con la naturaleza, con los animales, con todas las dimensiones de la vida. Perfecto. Pues una de las cuestiones de las que estás hablando me ha parecido muy bien porque no solamente es ayudar,
sino como también más adelante vamos a tocar la escucha activa. Si no tuviéramos esa escucha activa, no entenderíamos a la persona de lo que le está pasando o incluso la prevención del suicidio, ¿no? Entonces, me hace mucho esta palabra porque es necesaria también para los que queremos ayudar, esa actividad activa. Entonces, en esta pregunta dice, dedicaste 10 años al Centro de Valorización de la Vida brindando apoyo por teléfono y chat. ¿Qué has aprendido sobre la importancia de la escucha activa para salvar vidas? No podemos vivir sin agua por unos 4, 5, depende del cuerpo, de las fuerzas de la persona. No podemos vivir sin agua. No podemos vivir sin alimentación. No podemos vivir mucho tiempo sin la energía del sol, que hoy está brillando muy caliente aquí en Portugal. Eh, lo mismo pasa con la cuestión de la escucha. No podemos vivir, trabajar mientras ciudadanos planetarios atentos con el sufrimiento de las personas y de todas las personas, humanas y no humanas, porque hay que escuchar incluso los no humanos, sin comprender profundamente lo que significa la escucha activa. Es muy importante, muy importante. Y para que nosotros, e incluso estoy aprendiendo siempre, siempre, amigo, lo que pasa es que estamos viviendo bajo una presión del sistema tan fuerte que nos hace, mientras estoy escuchando, oyéndote, que lo que es muy diferente de escuchar, Ujú. estoy oyéndote, estoy ya pensando en lo que voy a hablar, en lo que voy a contestar, entonces estoy ya en un gran perjuicio en la escucha, pues no estoy escuchando lo que estás hablando, porque estoy ya pensando en mis propias opiniones, lo que voy a decir a esta persona, lo que voy a ofrecer a esta persona en términos de recetas de vida, de convicciones personales. No, ahí está el gran problema de la humanidad hoy, la prisa y cerrar, cerrar, tanto que tenemos dos oídos y uno solo aparejo para emisión de sonidos, de palabras, ¿no? Cerrar aquí para que escuchemos allí. Eso es fundamental, eso es fundamental. Y, y bueno, debo decirte que estoy empezando, y aquí una vez más la invitación al voluntariado, estoy empezando la capacitación para hacer trabajos de escucha activa y acogimiento por teléfono aquí en Portugal, en una entidad llamada Voces Amigas de la Esperanza. Lo que es una buena noticia, pues estaba organizando mi agenda para que el tiempo fuese suficiente para eso. Entonces, una invitación más al voluntariado, amigos. Y bueno, la escucha activa, ¿no? Bueno, hay que mirar en los ojos de la persona, hay que finalizar todo el sonido que está en mi propia mente, hay que utilizar con mucha fuerza las herramientas de la empatía. No es estar de acuerdo a lo que la persona está diciendo, ¿no? Es tener la empatía para comprender que esto que pasa la está haciendo sufrir. Y entonces escuchar, no oír, pues oír es, estoy oyendo ahora los pájaros que están cantando hacia afuera. Poco. Escuchar, sí, escuchar. Ahora voy a parar un poquito para escuchar qué pájaro está hablando ahora hacia afuera. Voy a parar para escuchar lo que esta persona está aportándome de su vida. Y amigo, lo que pasa mientras pedaleo por ahí, por las carreteras,
es una situación que demuestra la inmensa necesidad, por un lado, de las personas que necesitan hacer un desahogo completo, una catarse, y por otro lado, la poca disponibilidad de personas que las oigan, que las escuchen, que las escuchen. Entonces, pequeñas pausas mientras pedaleo, eh, fácilmente se convierten en longas charlas, 30, 40, una hora, 30, 40 minutos, una hora. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque es suficiente que la persona perciba que hay alguien que las escucha, que está mirando en los ojos y las están escuchando y pronto voy a agarrarme, ¿no? A pegarme a esta persona y voy a hablar lo que no consigo, todo lo que no logro hablar en mi casa con mis familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con compañeros de las iglesias, del movimiento espírita, de las religiones, las filosofías. Entonces las personas hablan y hablan contando todo lo que pasa en sus vidas. Y a veces, amigo querido, es suficiente que escuchemos. Hablando, sí, sí, pues de una u otra manera sería un monólogo, pero escuchar mucho, escuchar mucho. Basta esto. Y la persona, puedes no hablar ni tres, cuatro palabras, ni siquiera, pero la persona va a salir con una sensación, desahogo hecho, estoy me sintiendo un poco mejor. Ujú. Y más, voy a intentar hacer esto más a menudo, lo que es muy importante, muy importante. Por esto que los recomiendo los acogimientos fraternos de las casas espíritas, los acogimientos de todas las religiones, les recomiendo los acogimientos de las entidades como Teléfono de la Esperanza en España, Voces Amigas de la Esperanza en Portugal, CDB en Brasil, son muchas entidades que están trabajando en este sentido, habiendo entonces espacio para que las personas hablen y sean escuchadas. Así es. Muy bien. También es, en una sociedad actual tan hiperconectada digitalmente, pero a la vez tan aislada emocionalmente, ¿cómo podemos entrenarnos a los ciudadanos comunes para aprender a escuchar la verdad, de verdad a quienes nos rodean? Porque es a lo que tú estabas diciendo, o sea, sí, hablamos mucho, oímos, pero no escuchamos, porque como tú estás diciendo, al final estamos pendientes de lo que queremos decir, pero no estamos escuchando el problema que tiene la persona. Y entonces nunca acertamos. Es que parece que no me han escuchado. Es que a lo mejor no hemos puesto atención verdadera a la persona que necesita la ayuda. Amigo querido, los efectos del mundo digital hoy en día son increíbles. Por un lado, nos ofrecen miles y miles de cosas muy buenas. Es necesario decir esto. Lo que pasa es que, como Buda nos ha dicho, enseñado, el camino es el camino del medio, lejos de los excesos, ¿no? Mira qué coincidencia tu pregunta. La próxima semana habrá una conferencia aquí en Portugal, en una ciudad muy cerca, de un filósofo surcoreano llamado Byung-Chul Han. Es el autor de una obra muy importante. Voy incluso a elaborar una pequeña ponencia, Espíritas y la Sociedad del Cansancio. Este filósofo ha escrito esta obra, La Sociedad del Cansancio, y estoy aprendiendo mucho con él. Y él ha hablado que la la pausa, parar un poco, pausar, es un elemento, una herramienta de revolución. Y los mundos digitales, las redes sociales, las notificaciones en los telemóviles, la sensación que nosotros tenemos y que nos es ofrecida, entre comillas,
por los dioses de los mundos digitales de que nosotros tenemos que estar siempre actualizados con lo que pasa en las redes, sin pausas, sin pausas. Todo eso nos aleja de vivir en una manera natural, de una manera real, ¿no? Afuera de la matriz. Todo eso nos aporta una cantidad inmensa de problemas psicológicos, ansiedad, depresión, el miedo de la insignificancia. Mira, voy a publicar cosas en mis redes sociales y tengo que mirar a todo instante, pues necesito ver si están me ofreciendo sus likes. Necesito sentirme importante. El miedo de la insignificancia y el tiempo, el, el design viciante del scrolling, rolar las telas, las pantallas, ¿no? De los telemóviles, todo eso nos aleja de los maravillosos aprendizajes de la escucha, de la lectura, de leer los libros. Mira los libros que estoy empezando a leer. La luz del espíritu, Amalia Domingo Amigo Soler. Soler. Todo esto nos aleja de esto, de las cosas que de verdad poseen valor. ¿Cuál es el problema de esto todo? El sufrimiento emocional que se genera de una situación así en personas que ya poseen sus problemas y que ven sus problemas maximizados, muy aumentados por cuenta de la administración muy mala de las redes sociales del mundo digital. Entonces, es necesario hablar de esto. Es por eso, amigo, que a lo largo de los últimos meses estoy llamándome de una especie de activista filosófico, pues fuera de la filosofía no hay salvación, no hay. Es la filosofía espírita incluso, muy, muy importante, que nos ofrece las herramientas para comprender lo que pasa hacia adentro y comprender mucho más que eso, comprender que este viaje hacia adentro no vamos a emprender preguntando al chat de GPT todos los días. No vamos a aprender, no vamos a conocer lo que pasa hacia adentro mirando las pantallas horas y horas y horas todos los días. Entonces, la salud emocional pasa por ello. Es por eso, incluso, amigo, deja contarte que voy a hacer un muy corto simposio en Lisboa el próximo noviembre, si no me equivoco, exactamente sobre esto: espiritismo, salud mental y el mundo digital. Hablando, intentando ampliar la visión sobre este problema que es muy grave, muy, muy grave. Muy bien. Pues perfecto. Pues vamos a tocar ahora lo que has dicho último sobre la salud mental, esos mitos sobre la salud mental. Como secretario general de la Red de Protección de la Vida, ¿cuáles dirías que son los principales mitos que debemos romper en la sociedad sobre el suicidio y la salud mental? Amigo querido, es increíble cómo los mitos que tenemos que enfrentar en Brasil, que tuvimos que enfrentar en Brasil, tenemos que enfrentar aún hoy, son básicamente los mismos aquí en Portugal, en España, en Alemania, en Francia, en otros países que he pasado con mi bici, ¿no? Intentando aprender con las personas. Los mitos son los mismos. Primero, que no debemos hablar de suicidio, pues el suicidio va a estimular a las personas a llevar adelante sus intenciones. No es verdad. Madre mía, Dios mío, no es verdad. COVID-19. ¿Qué hicimos para tratar de la COVID-19? Ponemos sobre la mesa, la tabla, ¿no? Todas las informaciones necesarias para tratar del problema. Todas, sin ninguna excepción. El suicidio es una pandemia. Es una pandemia.
Y es una pandemia hace mucho, mucho tiempo. Y ahora es más, aún más. Entonces, para que podamos hablar de una manera efectiva, productiva, de una manera saludable sobre el suicidio, luchar contra el mito de que no podemos hablar es la primera cosa que debemos hacer. Hablar del suicidio con información sin destacar, jamás destacar la manera pela cual las personas llevan adelante situaciones desgraciadas como es el suicidio. No, no destacar esto, no, no es importante. Hablar del suicidio siempre, siempre, siempre ofreciendo y nosotros aquí, nosotros en las calles, los noticieros, las medias digitales, todos, hablar del suicidio, no destacando el acto, la actitud como una cosa que fue heroica o una cosa de una inmensa cobardía. No, hablar del suicidio de una manera propositiva, ofreciendo a las personas las herramientas que estamos hablando, ¿no? Las hay miles y miles de herramientas, ¿no? Para que las personas luchen por su salud emocional. Ofrecer herramientas. Mito número uno, ¿no? Y a lo mejor uno de los mayores mitos es creer que hablar de salud mental es vergonzoso. Es una cosa que no se puede hacer porque, mira, si voy a hablar contigo, querido amigo, mientras tomamos un té, un cafecito, y si voy a contarte que estoy haciendo sesiones con mi psiquiatra, con mi psicólogo, no puedo hablar esto porque vas a pensar que soy loco. Entonces no hablo porque es una vergüenza para mí. Mito, es un mito. Nosotros no hablamos de nuestros cardiologistas, no, no hablamos de nuestros doctores, nuestros médicos, no hablamos de nuestros entrenadores en los gimnasios. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Entonces, hablar de psicología, hablar de terapias, hablar de psiquiatría, hablar de la necesidad incluso de equilibrio bioquímico del cuerpo, medicaciones, hablar principalmente, amigo, de una cosa que no hablamos como deberíamos hablar hoy en día, muy por cuenta de lo que los dioses de la industria farmacéutica nos invitan a hacer, que es hablar de la riqueza del mundo vegetal que nos ofrece miles y miles de vegetales, de plantas que generan fuerzas, generan serotoninas, endorfinas, sustancias que luchan de manera muy fuerte contra la depresión, que es una de las causas del suicidio. Entonces, y aquí una vez más habla el activista vegetariano, hablar de una alimentación basada en plantas que posee un poder inmenso de estimular el sistema digestivo, ¿no? A producir estas sustancias que combaten la depresión. Entonces, es un paquete, ¿no? De herramientas maravilloso sobre lo cual debemos hablar sin vergüenza, de una manera abierta, de una manera que más y más personas conozcan esas informaciones. Porque, una vez más, estamos viviendo bajo una pandemia emocional. Es decir, casi 1 billón de personas llevando a cabo el suicidio todos los años. Para cada situación de suicidio, unas 30, 20 tentativas están aconteciendo. Entonces, haga las cuentas, son números muy fuertes. Es una pandemia. Y como es una pandemia, nosotros tenemos la obligación, mientras ciudadanos planetarios, de hablar de esto siempre, de una manera muy gentil, con mucha información, con mucho acogimiento, ¿no? Pero siempre hablar.
Entonces es de alguna manera necesaria y responsable de poder hablar sobre el suicidio y de una forma en que los medios y la educación sea necesaria. O sea, es decir, es necesario hablar del suicidio, pero con una especie de educación, de medios para que no vean que no es malo, sino es también una necesidad de conocimiento, o sea, por qué está sucediendo. No a incentivar, sino al revés, a intentar ver por qué está pasando eso. Exactamente. Y amigo, es lo que yo con mucha humildad estoy intentando hacer con las charlas, las ponencias en las escuelas, las universidades, los institutos politécnicos, los centros de los hogares para los idosos, para todos los públicos, para que conozcan lo por qué que esto está ocurriendo. Entonces, es fundamental, es muy importante que este debate ocurra siempre. Y no solo que podamos ofrecer las informaciones, pero, por ejemplo, en las escuelas, donde estamos teniendo hoy en día muchos problemas. Bullying, xenofobia, un conjunto lamentable de problemas que, por su vez, generan muchas consecuencias emocionales, ¿no? Hablar en las escuelas, siempre, con frecuencia, pero no solo hablar. Y ahí está un rol o los roles muy importantes de los gobiernos e incluso de los ciudadanos, pues son los ciudadanos que llevan los gobiernos a sus posiciones. Hacer con que las entidades, las escuelas, por ejemplo, posean la estructura necesaria para tener atención para lo que pasa emocionalmente con los estudiantes y más que eso, ofrecer atendimiento, ofrecer una estructura de psicólogos, de asistentes sociales que efectivamente trabajen a cuatro manos, ellos con los padres y las madres. Hay que, entonces, en resumen, hablar sobre esto mucho, y no solamente desde el punto de vista psicológico, amigo y amigos, haciendo las conexiones con las consecuencias que las demás crisis poseen sobre nuestra salud emocional, la salud emocional de las personas. La crisis ambiental, ético-animal, la crisis social, todas, digital, todas. Llevando estas informaciones adelante y luchando para que exista una estructura que pueda hacer frente a este problema, ofrecer verdaderamente apoyo. Desgraciadamente, amigo, no es lo que pasa aquí en Portugal estoy diciendo eso por ver, por conversar con las personas, ¿no? Hay una estructura muy débil, ¿no? En este sentido, y pienso que en otros países incluso, ¿no? Entonces, mira cómo es importante el trabajo de ciudadanía planetaria, ¿no? Hacer nuestra parte con un ojar, con una mirada, una mirada de vista hacia afuera, a nuestro alrededor, siempre. Pues vamos a tocar ahora, por ejemplo, un poco la ecología y la espiritualidad, ¿vale? Entonces, eres activista ambiental y animalista desde una perspectiva espírita. ¿Cómo se entrelaza el respeto por la naturaleza y los animales con nuestra propia evolución espiritual? Dios mío, amigo, es una pregunta que es necesario un verdadero congreso, pero puedo resumir diciendo, bueno, nosotros espíritas, los espiritualistas en general, los reencarnacionistas en general, sabemos muy bien que ya vivimos en todos los reinos. Hemos recorrido miles y miles de jornadas existenciales en los reinos mineral, vegetal y animal, ¿no? Y entonces estamos todos nosotros evolucionando juntos hoy en nuestro reino del Homo sapiens.
La filosofía espírita nos enseña, Kardec nos habla de esto de una manera muy linda, principalmente en el Génesis y otros tantos espíritus, decenas de espíritus nos hablan de esto. En más de 200 referencias bibliográficas espíritas sobre el tema de la naturaleza, de los animales, y Juana de Ángeles incluso, que es mi heroína en este sentido, ¿no? Es una pensadora increíble, no solo psicóloga, pero ambientalista, animalista incluso. Todos ellos nos hablan del carácter indispensable de considerar en nuestro esfuerzo evolutivo, no solamente, es tan sencillo eso, es tan fundamental, no considerar en nuestro esfuerzo evolutivo solamente nuestra paz, nuestro bienestar, nuestro bien vivir, nuestra paz, nuestra felicidad, nuestro conforto, ¿no? Sino también considerar todo esto, toda esta paz, ¿no? Este bien vivir para con todos los otros, con todos los hermanitos animales, con las montañas, para con los océanos, los mares, los ríos, los bosques, todos, sin ninguna excepción. Y, por ejemplo, estamos hablando de espiritismo. En la filosofía espírita hay tantas y no hay aconsejamientos en la doctrina espírita, sabemos muy bien, pero hay direccionamientos muy claros, cristalinos en este sentido. Por ejemplo, Emmanuel nos habla, el mentor de Chico Xavier, que la responsabilidad por todo lo que pasa en el planeta hoy, con nosotros humanos, con los animales y con la naturaleza, no es una responsabilidad de la espiritualidad. No, es una, perdóname la contundencia, es una actitud de inmadurez o de ignorancia. Pensarmos que tenemos que quedar en casa tranquilitos, sin trabajar mínimamente por el planeta, por los vecinos todos del planeta, pensando que a cualquier momento vendrá un Salvador. La segunda llegada de Cristo, una nueva llegada del Buda, una nueva llegada, sea lo que sea. O, aún peor, que es lo que Emmanuel nos habla muy bien, y no habla solo una vez, habla muchas veces. Creer que la responsabilidad de lo que pasa hoy en el planeta es de la espiritualidad. No es. Y eso genera en mí, amigo, una inquietud inmensa, pues que veo en las personas por donde pedaleo, por donde hago las conferencias, una poca visión, poca escucha de lo que los espíritus están nos hablando en este sentido. Y más, lo que es peor, una poca disposición para hacer lo que debemos hacer. Y aquí, amigo, entra un otro factor muy importante que escucho a menudo mientras converso con las personas por los caminos: la tercerización, la transferencia. No voy a hacer nada porque los políticos tienen que resolver. La espiritualidad tiene que resolver. Cristo, Jesús, cuando volver una vez más, va a resolver. El apocalipsis va a resolver. No. Y es increíble percibir eso, que las personas están perdiendo tiempo hoy, y aquí la conexión, por ejemplo, con el mundo digital, muchas veces perdiendo mucho tiempo con eso, por ejemplo, y dejando de trabajar, de ser verdaderos colaboradores con la espiritualidad en la obra de reconstrucción del planeta. Entonces, en este sentido, amigo, es por eso también que quedo muchas veces muy angustiado, pero convierto la angustia en trabajo siempre. Es para llevar a las personas este escenario, que para mí es muy claro. No vamos a vivir en paz, la verdadera paz,
Y aquí existe un gran equívoco en las personas sobre lo que significa la paz, y es por eso que he cambiado el nombre del proyecto para Pedal por la Paz, porque necesitamos hablar de paz. ¿Qué es paz? Las personas no comprenden lo que es la paz verdadera para todos. No comprenden. Entonces, la paz pasa, entonces, por ejemplo, para finalizar, no porque hablo mucho, perdón amigo, decir que no habrá paz mientras no celebrarnos la paz entre nosotros humanos y entre todos los hijos de Dios, porque son hijos de Dios. Y un Padre que es perfecto, infinitamente sabio, infinitamente amoroso, no va a tratar hijos de una manera diferente. ¿Por qué nosotros vamos a tratar nuestros hermanos de una manera diferente cuando tenemos tanta historia, tanta sabiduría a lo largo de toda la historia de la humanidad? Antes y después de Jesús, tantos los enviados que nos enseñaron tantas cosas. ¿Por qué siglo XXI estamos aún nadando, navegando en los mares de la inmadurez? No hay más, pienso que no hay más justificativas para eso. Es por eso que intento hacer alguna cosa. Todos nosotros, ¿no? Tú también, amigo, todos. Intentamos hacer algo. Ahí tratamos de hacer eso, de ahí. Que por lo menos sentirnos útiles, de hacer algo. Exactamente. Ahí está. Sí. Pasamos a la acción activa. ¿Qué acciones sencillas puede realizar una persona en su día a día para defender la vida en todas sus formas, siguiendo tu ejemplo de divulgación y ecología? A veces la gente se siente muy pequeñas en acciones, como reciclar o consumir menos carne. Sí, No cambian el mundo, aunque no cambian el mundo, pero claro, es lo que les pasa. ¿Qué les dirías para cambiar ese desánimo? Porque uno se desanima, o sea, yo no como carne, ahora he cambiado una actitud de vida, forma, pero no se ve un cambio como yo quisiera. sí. He reflexionado mucho sobre eso, principalmente cuando estoy en mis momentos, soy humano, muy humano, mis momentos de angustia por lo que pasa en el mundo. Y un consuelo es pensar que no vivimos una carrera de 100 metros rasos que vamos a resolver en 20 segundos, 30 segundos, no. Los más rápidos lo resuelven en menos de 10 segundos, ¿no? No es así. Estamos viviendo una maratona, una ultramaratona. ¿Qué es una ultramaratona? No es una maratona de 42 kilómetros solamente. Son maratonas de 100, 150, 200 kilómetros. Es un recorrido larguísimo. Y como es larguísimo, metafóricamente hablando, es un trabajo de largo plazo. Sí, desgraciadamente no vamos a cambiar el mundo hacia el próximo año de la manera como los sabios del pasado nos enseñaron que debería ser el mundo. No vamos a hacer. Pero como nos habla Emmanuel, ¿no? Cuando nos habla que la naturaleza es el libro donde Dios escribe su sabiduría. Bueno, las hormigas, amigos, las hormigas. Las hormigas generan un trabajo tan pequeño, cada una de ellas, ¿no? Y mira la grandeza, la ingeniería que es maravillosa de un hormiguero. Todo eso para decir que amigos, amigas, no crean que somos muy pequeños y que nuestra pequeña aportación no va a hacer diferencia. Va a hacer diferencia. Sí, pensemos en las hormigas, las abejas, va a hacer diferencia. Haga lo que sea posible. Y puedes hacer mucho. La cantidad de personas que están cada vez más todos los años uniéndose a movimientos ambientales, movimientos de defensa de los derechos animales, movimientos de solidaridad, ¿no? Con las crisis humanitarias, es inmensa, está creciendo, pero eso no pasa en los noticieros, no los interesa. Noticias buenas no los interesa. Entonces, amigos, podemos hacer mucho. La separación de la basura es
algo muy sencillo que podemos hacer. Tener atención con la persona que vive con nosotros, nuestro hogar, o que trabaja con nosotros, o estudia con nosotros y que puede no estar bien, puede estar triste, llorando muchas veces. Hacer un movimiento de abrazar, de acoger, de decir, bueno, ¿quieres hablar un poquito? ¿Estás bien? Es un poquito que es mucho. Plantar un árbol, preservar los árboles ahí donde estás viviendo, hacer con que las autoridades abran más espacios para el verde en las ciudades donde vive. Como hermano, mi querido amigo, ha dicho, comer menos carne. No, no se trata de hoy para mañana voy a ser vegano. Pronto, listo. No es fácil, no es fácil. Entonces, un paso tras otro, reducir la cantidad, pues muchas y muchas personas reduciendo la cantidad de carne consumida. Somos 8 billones de personas en el mundo. Mira lo que podemos hacer y mira las consecuencias positivas que vamos a generar. Menos bosques que serán derrumbados, más biodiversidad que será preservada, menos enfermedades que vamos a libertar, menos zoonoses, como se habla, ¿no? Y que vamos a libertar y en la forma de pandemias, por ejemplo, como por ejemplo la COVID-19. Las consecuencias son maravillosas y, más do que eso, menos dolor que vamos a imponer a seres que son sintientes, seres sintientes. ¿Y saben quién habla mucho de seres sintientes? Kardec en la Génesis, cuando nos habla que poco a poco, a medida que vamos evolucionando, el hombre va a ganar horror al sangre. Kardec no está hablando metafóricamente, está hablando literalmente. Juana de Ángeles nos habla decenas de veces: hagamos el bien que podamos hacer para todos los seres sintientes. O sea, apoyar organizaciones de defensa de los derechos animales en lo que sea posible. ¿Sabe? Mira, eh, cultivar pequeños huertos donde sea posible. Tantas y tantas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, cuando comprar alimentos, eh, priorizar la compra de alimentos de productores cercanos, productores rurales cercanos donde vivimos. Entonces, la feria, ¿no? La feria municipal que siempre hay en nuestra ciudad, ¿no? Y que vende productos tan saborosos. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, hormiguitas, vamos a nos unir por un planeta mejor, no pensando jamás que, no voy a hacer nada, pues no voy a aportar nada para los problemas del mundo. Vas a aportar sí. Tenga certeza de esto. Muy bien, así es. Bueno, pues ahora pasamos al proyecto de la bicicleta para la vida, Cara para la Paz. Une el deporte con la solidaridad. ¿Cuál es la reacción más emocionante que has recibido de un joven en una escuela o universidad al escuchar tu mensaje? Oh, qué pregunta difícil, amigo mío. Pues fueron tantas, tantas. Bueno, me acuerdo de una. En una escuela, en una ciudad llamada Oliveira del Hospital, aquí en Portugal, en una charla para estudiantes de varias edades, ¿no? Desde los 10, 11, 12 hacia los 18. Y después, las charlas después de la charla son increíbles, son emocionantes. Un niño muy pequeño, me llamó para conversar, para decir que, bueno, y atención amigos, no quiero con esto decir que, bueno, qué trabajo maravilloso, perfecto, no necesita mejorar, ¿no? No es el caso, no, por favor, no es eso, no es eso. El niño me ha dicho que, bueno,
si yo pudiera, te escucharía más tiempo, porque yo también, es increíble, yo también, me decía el niño, quiero intentar salvar el mundo. Y me ha ofrecido su contacto de un canal que el niño tiene en el YouTube, en lo que está de su manera muy linda intentando hacer alguna cosa. Mira, ahí el hombre aquí casi se derretió, ¿no? Sí, sí. Pues fue algo que nos llena de esperanza, ¿no? En un momento en que los jóvenes, los niños están atrapados en problemas emocionales, muchos están atrapados en las redes sociales, están perdidos, confusos a menudo. Entonces, encontrar a un niño como este, Jesús, fue una cosa increíble. En otro momento, hablando de salud emocional, una estudiante muy pequeñita también eh, empezó, después de la charla, empezó a hacer muchas preguntas, ¿no? Sobre salud emocional, naturaleza, y entonces por unos 4 o 5 segundos paró y estaba mirando a mis ojos, empezó a llorar y pidió, ¿puedo te dar un abrazo? ¿Cómo se habla, amigo? Pie de gallina, ¿no? Es de, sí. Total, total. No es preciso hablar más nada de eso. Ujú. Un abrazo profundo que me ofrece una sugerencia de que, bueno, una semilla quizás va a germinar, una sensibilidad más va a crecer y comprender sus roles mientras ciudadana planetaria tan pequeñita, ¿no? Pero una ciudadana planetaria y quizás, y después charlamos más veces, poseía sus problemas emocionales incluso. Por eso también la necesidad tan rica, tan amorosa de un abrazo. Fueron tantas ocurrencias, tantas situaciones, amigo, que bueno, no voy a tomarte tanto tiempo contándolas. No, pero es muy bueno y es muy positivo, ¿no? Porque muchas veces vemos que, como decir, la juventud está fuera de lugar, ¿no? Y esta es la Total. pregunta que te voy a hacer por eso. ¿Qué es lo que más le preocupa o le mueve a la juventud de hoy cuando le hablas de solidaridad? ¿Encuentras esperanza en las nuevas generaciones? Amigo querido, tengo que tener una atención muy fuerte para que en una respuesta, una contestación como esta les ofrezca esperanza, que es lo que necesitamos y tenemos mucha esperanza, pero quedo muchas veces asustado, ¿no? Asustado con lo que veo, que es el alienamiento, el alejamiento de los jóvenes. Y es muy fácil percibir esto, pues estoy siempre caminando por varios lugares y percibo, varios lugares percibiendo eso, ¿no? Este alienamiento, alienación de los jóvenes delante las situaciones que el mundo está presentando hoy. Pero tengo esperanza y la esperanza la encuentro en las charlas en las escuelas, cuando los jóvenes hacen muchas preguntas, cuando los jóvenes en tiempos que sabemos que las distracciones son muy provocadoras, ¿no? Y que es difícil mantener la atención de ellos en una charla de más de 40 minutos, olvida, tienes que hablar más rápido. Cuando percibo que el joven está así, está procesando, esto me ofrece esperanza. Eso me ofrece esperanza. Y lo que me ofrece mucha preocupación y angustia a veces es lo que pasa, por ejemplo, en las plazas de alimentación y los centros comerciales. Las pantallas exhibiendo las noticias que sabemos cómo la están hoy, ¿no? Horrorosas, ¿no? Terribles.
Y en las mesas, los jóvenes de varias edades, incluso los jóvenes a más tiempo, como yo, pero los jóvenes más jovencitos, eh, comiendo, desperdiciando alimentos, lo que veo con una frecuencia muy grande, haciendo mucho ruido en un ambiente social que tenemos que respetar el espacio aéreo sonoro de los otros y dejando por detrás mucha basura. Parecen cosas sencillas, ¿no? Ah, no es tan importante, ¿no? Los jóvenes, la fase muy linda de la vida, que los dejen vivir, no, pienso que no. Pienso que es una indicación de que tenemos muchos problemas, incluso quizás tenemos muchos problemas en casa, con los padres y con las madres en ese sentido. Entonces, para contestarte, a veces mucha esperanza y otras veces una preocupación muy grande, pues la seara, el campo de trabajo es verdaderamente inmenso, inmenso. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos terminando. Después de recorrer tantos países en este proyecto, ¿cuál es el mensaje de conciencia más urgente que el mundo necesita escuchar hoy en día? Bueno, amigo, eh, paz, paz. Es las preguntas que están en los carteles que cargo en la bicicleta. La pregunta es una pregunta en tres lenguas, en portugués, español e inglés, que es la siguiente. ¿Qué significa paz para ti? ¿Qué es paz para ti? Pienso, amigo, que aquí está un inmenso equívoco, porque si yo pienso que la paz para mí es solamente el bien vivir de mi familia, bueno, tengo un problema. Si pienso que es solamente el bienestar y la felicidad de los compatriotas, tengo otro problema. Si pienso que es la paz solamente de mi especie, Homo sapiens, y que todo lo demás no importa, hay un problema. Hay un problema en la comprensión recta de la paz. Entonces, es por eso que he cambiado el nombre del proyecto de Bicicleta por la Vida, Bike for Life, para Pedal por la Paz, pedalear por la paz. Porque pienso que bajo, como fundamento, como base de la vida, si no hay una comprensión y una práctica real, verdadera, completa, sistémica, total de la paz, ¿cómo la vida va a se mantener sostenible? Pienso que no es posible. Entonces, este es el mensaje hoy. Amigos, pensemos, ¿qué es paz para ti? Y no te quedes satisfecho con la primera respuesta. Va más adelante. Es solo esto, es solo esto, es solo esto. Piénsalo en lo que pasa, por ejemplo, hoy en el Oriente Medio. El gobierno israelí, el movimiento que estamos a ver, ellos creen que la paz es el establecimiento de una cierta situación que los lleva a, a ofrecer toda suerte de dolor y muerte a otros tantos. ¿Qué paz es esta? No está cierto. Y atención, hablo desde una posición de un arauto, de un mensajero que quiere, que desea, que necesita, que es obligado a entregar este mensaje y que no está en la derecha, en la izquierda del espectro de la vida en el planeta. No, no, no. El universo no nos ofrece acima, abajo, izquierda, izquierda, derecha. No. Estoy hablando de algo que es el, el, la base de la vida, que es la paz. Mientras nosotros no cambiarmos nuestra comprensión de lo que sea paz, amigo Antonio Pina, amigos queridos,
va a ser una tarea, un propósito de vida muy difícil de llevar adelante. El, por ejemplo, de construir un mundo de regeneración, muy difícil, mientras no comprendemos rectamente lo que es la paz y más, vivir, practicar esto todos los momentos del día. Este es el mensaje, este es el mensaje. Y entonces estoy preguntando a las personas y queriendo escucharlas. Amigo, ¿qué es la paz para ti? Perfecto. Y ya para terminar, para alguien que desea empezar a ayudar a los demás, pero no sabe cómo, ¿qué consejo le darías basándose en tu experiencia amplia de del voluntariado? Maravillosa pregunta. Pues muchas personas sufren a menudo porque no se perciben con un propósito de vida, no ven sentido en sus vidas, no ven propósito. Entonces, lo que no hace falta en el mundo hoy son propósitos de vida. Entonces, si no sabes cuál es tu propósito de vida, pida ayuda, vamos a conversar, vamos a charlar sobre filosofía, vamos a charlar sobre los ejemplos de miles y miles de personas, de sabios conocidos e incluso muchos desconocidos, no muy conocidos en la historia, que nos ofrecen miles y miles de ejemplos de posibilidades, de oportunidades para que obtengamos un propósito de vida. No hace falta en el mundo frentes de lucha, frentes de trabajo, oportunidades de trabajo voluntario. Entonces, y eso, amigo, pasa conmigo a menudo. Personas que, bueno, quiero hacer alguna cosa, pero no sé por dónde empezar. Vamos a conversar poco a poco, haciendo preguntas a essas personas, vamos descubriendo, a própria persona vai descobrir uma tendência, uma inclinação, uma vocação para ser alguma coisa. Uma coisa é absolutamente certa. Todos nós, tú que estás nos assistindo, posee um valor e uma força increíble para hacer alguma coisa muito importante. Puede ser pequeña, hormigas, ¿no? ¿Se acuerdan de las hormigas? Pero que está ahí, durmiendo, lista para ser despertada. Tú tienes esto. Entonces, si no sabes aún por dónde empezar, vamos a conversar. Vamos a conversar. Será una alegría conversar. Conversa con nosotros en CEL, Sociedad Espírita por la Unión. Conversa con tus amigos, tus colegas, tus familiares, pero pide ayuda en ese sentido. A tu salud va a agradecerte y la salud del planeta en su interés va a agradecerte. Entonces, hagas eso. Yo, por mi lado, estoy a disposición para ayudar siempre, siempre a quien desea de corazón empezar a hacer alguna cosa. Vamos juntos, porque pues no hay otra salida, ¿no, amigo? Tenemos que hacer alguna cosa. Pues así es, así es. Ya eso estamos, en intentar de que las personas que siempre tengan una pequeña iniciativa, animarlos que sí que se puede hacer. Y por muy pequeña que sea, siempre hará algo positivo para otra persona. Por eso es necesario estas charlas también, muy ciudadanas, muy, que invite a a la sociedad, que invite a la gente que sí se puede hacer algo por ese cambio. Pues nada, muchas gracias Roberto Caldas por estar con nosotros. Muchas gracias por esta entrevista y esto creo que se abra pues para mucha gente, entienda también lo que es el espiritismo, que es un acercamiento hacia la sociedad, un acercamiento hacia las personas e intentar de que todos podemos salir de los problemas cuando nos ayudamos unos a otros. Muchísimas gracias. A ti, querido amigo, a ti, que es un amigo tan bueno, todos los amigos de CEL, mi gratitud es inmensa. Así es.